Buenos días a todos y a todos. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar, o vamos a ver la continuación de la clase anterior, llamémoslo así. Por eso yo le llamé difracción e interferencia clase uno y difracción e interferencia clase 2, porque al final del día en ambas clases se ve ambos conceptos de forma mezclada. No hay una disectación clara entre una y otra. Entonces, lo que hemos visto en la clase anterior era el principio, básicamente el principio de Huygens, que nos dice cómo las ondas, ¿cierto? Cómo las ondas, en cierta forma, tienen un tercer comportamiento que es el de difracción, ¿cierto? Se produce una difracción, que como le decía yo, es como si la onda sintiera, digamos, se curvara, llamémoslo así, ¿ya? Es decir, básicamente es el efecto que se produce, que no es ni reflexión ni refracción, sino que es difracción, ¿ya? Y que es el efecto, como les decía, de cuando existe una comparación entre la longitud de onda de la onda incidente y el obstáculo, sea este una puerta o sea este llanamente un obstáculo más en el sentido tradicional, ¿cierto? Algo que no le permite el paso a la onda. En ambos casos, cuando el tamaño del obstáculo o puerta es del orden de la longitud de onda de la onda incidente, entonces esta onda se difracta, ¿cierto? Y de acuerdo al principio de Huygens, si ese obstáculo en el caso de una ventanita es pequeñito, ¿cierto? O sea, el señor Huygens nos enseñó que los frentes de onda, sean estos planos, como el que ustedes ven acá incidiendo, o como estas ondas esféricas, que es las que ustedes ven después de pasar por esa rendija, en ambos casos, y en muchos otros más, ¿cierto? Uno siempre puede descomponer el frente de onda en un pedacito muy chiquitito, y ese frente de onda chiquitito también es un foco, llamémoslo así, o un frente esférico, que al superponerse con los otros frentes de ondas que son vecinos a él, forman el patrón macroscópico que uno ve, ya sea o una onda plana, como en el caso de la onda incidente, o una onda propiamente tal esférica, en el caso de la onda que ustedes pueden ver después de pasar por la rendija. Y entonces nosotros en la clase anterior estudiamos o vimos los distintos fenómenos, ¿cierto?, asociados. Vimos, por ejemplo, que cuando uno tiene más de una fuente de onda electromagnética y onda en general, uno puede encontrar lugares, si uno pone una pantalla, ¿cierto?, como acá, de lugares en los cuales existe una interferencia constructiva y otra destructiva. Es decir, luz más luz perfectamente puede ser oscuridad en algunos casos. ¿Ya? Suena un tanto raro eso conceptualmente, pero eso puede suceder. Y de hecho sucede. Ya vimos el caso del experimento de Young, de la doble rendija de Young, en 1810, ¿cierto? Donde se produce un patrón de interferencia, perdón, en una película que uno pone detrás, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer en casa, todo esto. Y con la luz en particular uno puede hacer algo muy bonito, porque ustedes seguramente deben tener CDs en casa. Ya no creo que sea todo en la nube. O sea, deben tener por último CDs de los papás. Y uno puede y tendrán también un láser, un puntero láser por ahí. Uno puede hacer el experimento entre tirar un láser entre medio de una rendija digamos, de láser, o pueden fabricarse ustedes probablemente están en su casa, pueden tomar un pedacito de vidrio, lo ahuman con un fósforo, con un encendedor, ¿cierto? Que se empieza a poner negro, se empieza a ahumar, y luego con una aguja, muy despacito, hacen dos líneas, que esté una muy cerca de la otra. Hay que tener cuidado porque a veces se le arruina la línea, y uno puede fabricarse un experimento de Young en casa, ¿ya? Y uno puede ver el fenómeno de interferencia, ¿cierto? Y si lo hace también con una sola rendija, también lo puede lograr en casa, puede provocar el fenómeno de difracción, que es el de una sola rendija, que es el que vamos a ver hoy, porque en la clase anterior vimos de muchas rendijas.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el ejercicio de tener muchas fuentes, muchas aberturas, llamémoslo así, como en el contexto de esta animación que uno ve acá, tener muchas aberturas, pero que ese sector donde están todas las aberturas sea un sector en el cual yo hago atender a un límite muy particular, ¿sí? Lo hago muy chiquitito, y en cierta forma, lo que se concluye de este experimento de una sola rendija es que en efecto la luz puede eh, producir patrones de interferencia aun cuando pase solo por una sola rendija. Y la razón tiene que ver con que, como les decía yo, cada frente de onda, cada pedacito infinitesimal como frente de onda puede ser considerado como una fuente, un foco emisor como los que vemos acá en estas dos rendijas. ¿Mm? Vamos a ir desglosándolo y depurándolo un poquito más. Por favor, ¿hay alguien en el chat? ¿Me puede decir alguien si es que esa persona no tiene micrófono, que alguien traduzca? A ver, vamos a ver qué pasa. Dice, No, hola, profe, disculpe. disculpe la molestia, quería saber si la revisión del control... Ya, veámoslo al final, ¿ya? Veamos al final las cosas administrativas. Guardemos 5 minutos para cosas administrativas. Ustedes me avisan a las 10:40, ya ahí cortamos. ¿Ya? Bueno, entonces, ese es un poco el propósito. El propósito es estudiar qué pasa cuando yo tomo un límite muy especial en este frente de n rendijas y hago atender ese lugar o esa zona donde tengo esta n rendija a un valor muy pequeñito o comparable con la longitud de onda de la onda incidente. ¿Mm? Es un poco Y por último también lo que vamos a ver en esta clase, en la clase de hoy, es esta dualidad que se forma, que se produce entre lo que es la onda, el fenómeno tipo onda, es decir, la luz que se comporta como una onda, pero también la luz que se puede comportar como corpúsculo, es decir, como si yo pensara la luz como si fueran partículas que atravesaran esta rendija. Y vamos a ver el ejercicio de cuando uno empieza a hacer más grande la rendija y se da cuenta de que pasa de un fenómeno ondulatorio, cuando la rendija es muy chiquitita, a un fenómeno corpuscular, cuando la rendija se vuelve muy grande. ¿Ya? Y ese límite es continuo, es lo más lindo. Eso básicamente vamos a tomarlo como insumo en las próximas clases, no en las que vienen que son de relatividad, sino que en las subsiguientes que son de los inicios de la mecánica cuántica, lo vamos a tomar como insumo para precisamente construir la mecánica cuántica a la Einstein-Planck, ¿ya? Bueno, entonces, habíamos hablado de la doble rendija, ¿cierto? La doble rendija básicamente es, en vez de tener n de estas fuentes, tenemos solamente dos, ¿cierto? Nosotros vimos ese caso, pero el caso de cuando uno tiene las n rendijas, uno tiene esta serie que yo les comenté que se producía cuando uno empieza a sumar el campo producido por la fuente 1, más el campo producido por la fuente 2, más la 3, más la n, sobre un punto en particular, ¿cierto? Se vuelve una serie, ¿cierto? Una serie digamos, con n términos, en los cuales uno tiene que empezar a sumar cada uno de estos caminos. Y se da cuenta de que cuando estas cosas están muy juntitas unas con las otras, en realidad la diferencia de camino entre R1 y R2 se parece mucho entre R2 y R3, y R3 y R4, y así sucesivamente hasta llegar hasta Rn. Pero esa serie no es tan trivial de resolver, ¿ya? Creo que yo les comenté que yo les iba a mostrar cómo se hacía eso, para que ustedes tengan una idea. No es que se los vayan a preguntar propiamente tal, chiquillos, pero es que es importante que ustedes sepan cómo uno llega a ese resultado. Ustedes como futuros ingenieros, ¿cierto? Los ingenieros no solamente deben saber ocupar resultados, sino que deben saber llegar a resultados. ¿Mm? Tienen que saber llegar a resultados. Entonces déjenme ver si encuentro mi desarrollo que había planteado originalmente. Ah, aquí está. Ya, se los voy a explicar mejor a modo, digamos, de calculito que yo tengo. Permítanme compartirles el iPad que tengo acá al lado. Ya, a ver si me permite esta cosa. Ahí, duplicar pantalla. Ya. Entonces, no sé si alcanzan a ver ahí, ¿ya? Entonces,
¿cuál es cuál es el tema acá? De dónde se genera todo el asunto? Entonces, cuando ustedes tienen una onda, voy a ver si armo mejor otra hoja. Cuando uno tiene una onda, como teníamos en el caso recién, tenemos una fuente, ¿cierto? Habíamos hablado en las clases anteriores de que el patrón de interferencia se produce en estos puntos, ¿cierto? Donde las ondas coinciden. Pueden llegar en fase o en desfase. Es decir, hay lugares en los cuales las dos ondas llegan así y se suman, y hay veces que una onda llega para arriba y la otra para abajo, ¿ya? En cuyo caso o sea, una onda puede llegar así y la otra puede llegar igual, por lo tanto hay un patrón de interferencia constructiva. A veces llegan desfasados un poquito menos y hace que la interferencia sea cada vez menor, o sí, la interferencia. Uno llama interferencia tanto a lo constructivo o a lo destructivo, ¿ya? Interferencia es un fenómeno más genérico que si las dos cosas se suman. Usted sabe que la resta es una suma también, solo que suma una cosa negativa, ¿ya? Pero una suma, al fin y al cabo. Bueno, entonces, puedo tener sumas constructivas que le llamamos patrones de ondas constructivas, y podemos tener también en que una onda llega así con respecto a otra, en cuyo caso, digamos, estas cosas se destruyen. Por lo tanto, esto es oscuridad o obscuridad, y esto es luz. Por eso que uno tiene estos patrones de interferencia así, cuando tengo la N rendija, tengo lugares en los cuales la la onda se superponen, y hay lugares en los cuales las ondas mueren, se apagan, a grandes rasgos. Pero lo que yo les quiero contar acá, básicamente, muy raudamente, es que cuando tengo estas N fuentes, cada una de estas fuentes contribuye en una pantalla, con una cierta, este es el vector R1, R2, con una cierta intensidad de luz. Puede ser que estas dos fuentes, la 1 y la 2, tengo muchas otras hasta llegar a la N fuentes, ¿sí? Entonces, nosotros vimos en el caso de la doble rendija que esta diferencia la llamamos delta, ¿se acuerdan? A esa diferencia de camino, a este pedacito de acá, nosotros lo llamamos delta, a este pedacito de aquí. A ese pedacito lo llamamos delta. Y entonces, si uno hace este ejercicio con más de una rendija o con más de dos rendijas, se vuelve un tanto tedioso porque uno tiene una serie bastante complicada, bastante complicada. Entonces, la primera onda, primero que nada, todas las fuentes son, como les dije en la clase anterior, son todas coherentes y, o sea, es decir, todas tienen la misma longitud de onda o la misma frecuencia, ¿cierto? Y la misma amplitud en este caso, ¿ya? Estamos en el caso más sencillo, son en la misma luz, básicamente, que entra por distintos orificios. Entonces, cuando tenemos el punto P, ¿sí? Y esto solamente va a mostrarle un poco la parte calculística, tengo que sumar de 1 a n todos los campos eléctricos producidos por las distintas fuentes, es decir, de uno, de esta que está aquí al comienzo hasta la que está acá, la enésima. Todas contribuyen, ¿cierto?, en el punto P. En algunos casos, como les digo, destructivamente, en otros casos constructivamente. Entonces, cuando uno empieza a escribir los campos eléctricos E sub I en términos de lo que corresponde, dijimos que, primero que todo, dijimos que la intensidad del campo es pareja en todos los casos, ¿ya? Y obviamente esto está en el vector RI unitario, o sea, cada una apunta en la dirección RI unitaria. Y entonces acá voy a tener un seno de R1, ¿cierto? Vector punto K vector, que lo puedo llevar a una cantidad escalar, menos omega t. O sea, todas tienen la misma frecuencia porque es la misma luz, mismo color, llamémoslo así. Entonces, el punto es que tengo que sumar todas estas cuestiones, ¿ya? Bueno, la gracia es que las amplitudes son las mismas y que las frecuencias son las mismas. Aquí la única cuestión que es distinta son las diferencias de camino. El R1.K es distinto para cada uno de los índices IES, porque aquí hay un índice I también. Entonces, cuando yo hago la suma, es decir, tomo el campo total, voy a llamar a este E sub T, al E total, cuando tomo el campo total, voy a tener, primero que todo, una amplitud común para todas las fuentes,
Pero luego voy a empezar a tener algo bastante más complicado. Voy a tener un seno de R1K menos omega T. Más, voy a escribir unos primeros términos para que ustedes hagan una idea de cómo se hace esta cuestión. Después tengo seno. Tengo el seno de R2K menos omega T. Y así, punto, 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 seno de RNK menos omega T. Tengo que sumar todas esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Se acuerda de que, primero vamos a llamar, lo primero que vamos a hacer es vamos a llamar a todo esto, le vamos a dar un nombre de ficción, le vamos a llamar alfa a toda esa cantidad. R1K menos omega T. ¿Sí? Le llamamos alfa. Luego está el hecho de que nosotros sabíamos o llamábamos delta, vamos a llamar aquí en este caso beta, como sea, da lo mismo el nombre, vamos a llamar nombres de ficción, ¿ya? Vamos a llamar beta. Primero vamos a recordar, antes de llamar cosas, vamos a recordar que ups, parece que le puse coma, ahí está. Vamos a llamar R2 menos R1 a esa cosa, uno la llamaba, ¿cómo le llamamos a esa diferencia de cosas? Le llamamos delta. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a llamar beta, un nombre de ficción solamente, a la cantidad k veces R2, si quieren cantidad escalar, como da lo mismo, ¿ya? R2 menos R1. O si quieren, pónganle vectores, esto como ustedes quieran. Al final del día eso igual a una cantidad escalar porque es un producto punto. Le vamos a llamar beta a esa cantidad. Entonces, si llamamos beta a esa cantidad y llamamos alfa todo lo que está allá adentro, fíjese, cuando yo hago el reemplazo en el siguiente término, podría siempre el siguiente término escribirlo en términos de la cantidad alfa y beta. ¿Por qué razón? Porque fíjese que beta, en este caso, puede ser escrito en términos de alfa de la siguiente forma. Puede ser escrito como alfa menos R2, ¿cierto? R2K. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta de ese detalle, no? Entonces, al final del día, lo que voy a tener es que voy a poder escribir toda la serie de la siguiente forma. Seno de alfa más beta, seno de alfa más 2 beta, punto, 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 seno de alfa más n menos 1 beta. Y eso, Profe, dígame, pero se supone que si define alfa en términos de R1, después el resto de los senos no deberían tener un alfa distinto como un alfa I, porque el resto tiene R2, otros tienen R3, R4. sí, pero es que aquí está metido, ahí está metido el I. eh, pero supone que lo que le está, Es que, sí, porque no, sí, beta también lo está ya te definiendo entiendo. Lo que pasa es en que R2 y lo que estoy R1. suponiendo acá es esto. Ah, ya, ya. Porque lo que estoy diciendo en el dibujo es que estas diferencias de camino se parecen mucho, 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 mucho. Ya, ¿es una aproximación? Es una aproximación, pero una muy buena aproximación. O Ya. sea, es una aproximación que si yo considero términos de segundo orden, de hecho, lo único que vas a ver, si miras fino, o sea, tendrías que hacer un experimento fino, es que cuando tú tengas el patrón de interferencia, vas a tener una cuestión así. Por darte un ejemplo. Vamos a tener una cosa así. Si tú tendrías que mirar con lupa esta parte, y en esa parte, voy a correrme un poquito más para adelante, voy a hacerlo un poquito más grande así, ¿ya? Uno mira con lupa aquí, y uno podría ver algo así. Es decir, esta curva suave que uno pueda tener así de interferencia, ¿cierto? En realidad es algo así.
si uno quiere hilar fino. Ahora, aquí estoy exagerando también, porque de verdad que hay que mirar como muy digamos, con mucho detalle para ver cómo interfieren los otros, los términos de segundo orden, porque al final del día lo que yo estoy diciendo es que en realidad la diferencia entre R2 y entre R3 y R4, o entre R4 y R5 no son iguales, pero la diferencia en la que difieren es algo, digamos, de una milésima o una centésima, digamos, de diferencia. Por lo Ya tanto, entiendo. no va a ser lo que regula el patrón de interferencia. El patrón de interferencia, a primer orden, lo regula es que todas estas cosas se parecen o son del mismo orden. Porque, ojo, no necesitas un número muy exacto, pero sí necesitas que haya algo del orden, ¿ya? Esa es como un poco la idea. Entonces, volviendo a lo que estábamos viendo, entonces, dicho lo anterior, es que entonces uno obtiene, cuando hace esta suma de esto alfa más seno de alfa más beta, más seno de alfa 2 beta, en fin, uno puede sumar eso y la suma es algo bastante interesante, porque es un cociente entre dos senos, en cuyo caso el primer seno sí involucra el número de rendijas y el seno del denominador no involucra el número de rendijas. Ya, esto es un problema digno para ser resuelto en un curso de cálculo, ¿ya? Es una serie bastante conocida en cursos de cálculo cuando uno estudia serie al menos. Pero la gracia es que, fíjese, le da un número, la intensidad en este caso, le escribí la intensidad, eh, y el campo eléctrico, evidentemente, porque recuerden que la intensidad como el campo eléctrico al cuadrado, por eso que aparece un cuadrado. Entonces el campo eléctrico va como seno, como esto que está acá, ¿ya? Pero la gracia es que fíjese que el seno siempre está acotado. El seno está acotado por arriba y por abajo, ¿cierto? Más menos uno, en fin. Entonces, esta cantidad, fíjese, me dice, en cierta forma, me está diciendo de que la intensidad en el punto P perfectamente puede ser, digamos, se puede parecer mucho a la intensidad de la onda original, a pesar de que se distribuyó en muchos, en muchos orificios, llamémoslo así, ¿ya? Y es porque, claro, al final del día se superponen y es como que uno tiene más luz, pero perfectamente también puede tener zonas de oscuridad. Entonces, en el caso de la doble rendija, es decir, tomar n igual 2, ¿cierto? Es bastante más amasable esta expresión, y uno obtiene una figura de interferencia como esta, ¿cierto? Si uno plotea, digamos, si uno grafica esta expresión, yo los invito a graficar, creo que tengo una simulación en GeoGebra. Pero la gracia es que uno tiene este tipo de expresiones o este tipo de curvas, ¿cierto? Donde uno plotea la intensidad de la onda en los distintos... Aquí lo que hice es tomé esta gráfica y la acosté, digámoslo así, para no ponerla de lado. Aquí está el centro de la onda, digamos el sector central de la onda, perdón, de la pantalla, y acá tengo las otros montículos, son las otras picos de luz que tenemos acá, y luego fíjese que tenemos lugares que hay oscuridad, y esto empieza de a poquitito. Ahora, si usted mira fino, fíjense ahí en la figura es bastante, digamos, quizás ustedes pueden decir, oiga, profe, pero ¿a qué se debe esa como rugosidad que se ve en el eje Y, pero no en el eje X, llamémoslo así? Fíjense que acá está mucho más definida la sombra que acá. Y es precisamente porque existen, hay difracción ahí de la luz. Vamos a verlo ahora cuando hagamos tender el fenómeno a una sola rendija, que precisamente es lo que queremos estudiar. Por el fenómeno de interferencia de n rendija es bastante, no digo que es simple de entender, pero uno perfectamente esta cosa la puede hacer con agua, por ejemplo. ¿Ya? Puede hacerlo con ondas de agua, ¿cierto? Y uno genera este patrón y hace pasar por dos rendijas, como lo vimos anteriormente, y uno tiene un patrón de interferencia, ¿cierto? Tanto constructiva como destructiva, y uno puede, en cierta forma, entender esto y puede llegar a esta expresión como ustedes lo ven acá. Sin embargo, lo que de verdad es
bastante, llamémoslo así, poco intuitivo, es cuando repito el experimento de hacer pasar luz, pero esta vez solo por una sola rendija. No por dos, porque cuando tengo dos, uno dice, ah, ya tengo dos rendijas y son dos ondas que interfieren, y bueno, en fin, es como conocido para todos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando hago pasar luz por una sola rendija? Y ahí viene lo mágico. Y por eso que les decía yo que ustedes lo pueden hacer en casa. Si ustedes hacen pasar luz por una sola rendija, que tiene ciertas características la rendija, digamos, ciertas dimensiones, y uno pone una pantalla al otro lado, uno ve este patrón de interferencia. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde, por qué la luz interfiere si en realidad la luz pasa por un solo lugar? ¿Cómo es posible que yo tenga este tipo de comportamiento, digamos, fuera del eje central, que sería lo intuitivo? Cuando uno alumbra, uno ve al otro lado y se produce sombra, ¿cierto? Cuando uno alumbra con luz, ¿cierto? A través de una rendija, uno ve una sombra al otro lado. Ve todo el resto sombrío y ve solamente que la luz pasa a través de esa rendija. Entonces, la pregunta es ¿por qué? El profe nos está diciendo de que sí es factible, cuando uno hace pasar luz por una sola rendija, es factible producir un patrón de interferencias como este. Y eso es lo que vamos a ver, porque esto es lo mágico. Y aquí es donde uno ve el fenómeno de difracción en su máxima expresión. Porque está limpio, es limpio, ¿me entiende? Entonces, veamos qué pasa. Entonces, en el caso anterior de las n rendijas, ¿cierto? Nosotros teníamos que la suma de los campos eléctricos, ¿sí? La suma de los campos eléctricos en realidad me va a dar una expresión del estilo algo que depende solamente de los deltas y del número de rendijas, y una función que dependía de los R's, de los K, pero también de los omega t. Es decir, aquí va a aparecer el seno de R1 más R2 más R3 dividido por un cierto número menos omega t. Es decir, esto tiene que ver con la función oscilante del campo eléctrico total, y esto tiene que ver con la cosa más geométrica, es decir, en qué lugar se superpone de forma constructiva y en qué lugar se superpone de forma destructiva. ¿Ya? Entonces, así es como uno puede disectar la suma de los campos eléctricos para el caso de las n rendijas. ¿Ya? Para el caso de las n rendijas. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la n rendija aquí con el caso de una sola rendija? ¿Que es acaso hacer tender el n igual a 1? Porque cuando yo hago tender el n igual a 1, fíjense lo que sucede. ¿Qué pasa? Me queda que todo esto igual a 1, ¿cierto? Y en realidad pareciera que no depende de la posición el comportamiento de la superposición de la onda. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un detalle fino. Bueno, la intensidad, como les dije, va como el cuadrado de la amplitud, ¿cierto? Recuerden que aquí ahora la nueva amplitud, o la amplitud de las ondas que interfieren, va a ser el campo original por eso, pero todo al cuadrado, ¿ya? Pero como el campo al cuadrado es la amplitud original de la onda, entonces factorizo todo el E0 cuadrado en esa cantidad y solamente escribo lo que es distinto con respecto a la onda original, que es esta cantidad. Entonces, vamos a recordar el caso para dos fuentes puntuales, porque es lo que nos sirve para precisamente entender qué está pasando con el caso, digamos, de una sola rendija. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros ¿cómo vamos a estudiar esta rendija? Vamos a ver qué pasa si hacemos tender el número de rendija a un número muy grande, es decir, a un n muy grande, pero la separación entre estas rendijas, que era D originalmente, que está por ahí metido intrínsecamente, ¿cierto? En esta expresión, esta cantidad D, que era, fíjense que D por el seno de teta es igual al delta, así que ahí está metido el D implícitamente. Esa cantidad la hacemos tender a un número muy chiquitito. Es decir, no solamente apretamos
el número de rendijas a una región particular, sino que además hacemos que la separación entre una fuente y otra, o una rendija y otra, estén muy cerquita una de otra. Eso perfectamente podría ser esto, esta rendija. Entonces, para entender un poco eso, o entender mejor eso, lo que vamos a hacer es, vamos a reconsiderar esta figura, ¿sí? Que es la de dos rendijas. Entonces, recordar que ese es el camino de la rendija 1, ese es el camino de la rendija 2, que el delta aquí es la diferencia de camino que hay entre el camino que recorre la onda 1 y el camino que recorre la onda 2, ¿sí? Que a su vez puede ser expresado en términos del ángulo, este ángulo teta, de elevación, llamémoslo así, y la separación entre la rendija, que a su vez tiene que ver con la distancia de la pantalla, ¿cierto? Perdón, la distancia de la pantalla que es L, y la altura, ¿cierto? A la cual yo estoy midiendo la interferencia. Está todo relacionado, o sea, la geometría es la gracia que nos ayuda en ello. ¿Mm? Chicos, primero que nada quiero saber si tienen alguna duda hasta aquí, porque esta parte hay que estudiarla con pinza, así que prefiero que vamos aclarando las cosas desde ya. ¿Mm? Sí, profe. ¿No? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Sí, el Tengo una resto duda, todo ok. sí. Sí, por ahora sí. Por ahora sí, ya, fantástico. Bueno, entonces lo que sucede, o lo que queremos ver, es que vamos a considerar, Profe, dígame, el, el compañero Iñaki creo que tenía una duda. por Sí, favor, profe, no sé si se dele. escuchaba. Sí, 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 se escucha. Sí, bueno. Tiene una pregunta en cuanto al delta, profe, antes de continuar. ya. Para... Sí. Cuando hace más de una onda o más de interferencia entre muchas ondas, o haz de luz en realidad, ¿qué pasa con el delta o cómo se calcula? ¿Es como un promedio de todos los deltas? Que eso no me quedó muy claro antes de pasar a No, lo es siguiente. que lo que uno dice es que, primero que todo, el experimento, llamémoslo así, se hace bajo las siguientes condiciones. Primero, que el L está bastante retirado, o la distancia L es una cantidad bastante más grande, eventualmente, que la separación de las distintas ondas. ¿Ya? Si usted considera un caso general en el cual tiene n fuentes, pero la separación entre esas fuentes es una cantidad comparable con la separación que hay entre donde se emiten y el lugar donde usted está estudiando la interferencia, desde luego que todos los deltas no tienen por qué ser iguales. ¿Me explico, no? Sí. En el caso de las n rendijas, lo que nosotros construimos el experimento en que una rendija está bastante más cerca una de la otra que la distancia que hay entre esas rendijas y el lugar donde van a producirse la interferencia. ¿Me explico, no? O sea, si yo tomo, por ejemplo, la esquina de la pantalla como fuente acá arriba y tomo la otra esquina de la pantalla abajo, inferior izquierda, llamémoslo así, como otra fuente, y quiero ver qué pasa con la interferencia que se produce justo, por ejemplo, donde tengo la letra E sub P, digamos aquí de campo eléctrico, la diferencia de camino, fíjense, la diferencia de camino es bastante más, digamos, es del orden de la distancia que hay entre la fuente 1 y la fuente 2. O sea, aquí la hipotenusa es más grande, de hecho, es una hipotenusa más grande, por definición, más grande que los catetos. Si yo pongo aquí este punto como el punto donde quiero medir la interferencia entre la onda que se produce ahí arriba y una onda que se produce acá abajo. ¿Cierto? Entonces, el delta es lo que tiene que ser, es R1 menos R2 o R2 menos R1, ¿sí? Y ese número es incluso más grande que el R1 o que el R2. Po. Pero conforme yo empiezo a acercar esta fuente de arriba con la de abajo y empiezo a ponerme por aquí en el centro, ¿ya? Por ejemplo, en este punto y en este punto, y mido exactamente nuevamente en ese otro punto, ya ahora la diferencia de caminos es cada vez menor comparativamente hablando con las distancias que hay entre las fuentes y el lugar donde estoy midiendo la onda. ¿Se entiende eso, no? Sí. Y conforme yo empiezo a acercar las fuentes unas con respecto a otras, empiezo a tener una cosa que es casi como un triángulo equilátero, no, isósceles en este caso,
isósceles, donde dos de las aristas son iguales por definición, pero son mucho más grandes que la separación que hay entre los dos vértices, digamos, que los conectan. No sé si me explico. ¿Ya? Es como que, entonces, esa es la razón por la que, en otras palabras, es que esta cantidad de empieza a ser muchísimo, muchísimo menor que los largos de R2 y R1. Entonces, si yo me considero esa aproximación y considero n rendijas bajo ese supuesto de que la distancia entre una fuente y la otra es muy chiquitita comparada con la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2, entonces la diferencia de caminos se empiezan cada vez a parecer más. Si comparo el 1 con el 2, si comparo el 1 con el n, probablemente no. Si comparo el 1 con el n, probablemente no. Pero si comparo el 1 con su vecino más cercano, va a ser algo así como delta, y si después comparo el 2 con el 3, va a ser como delta también. Ah, claro. Como Y así sucesivamente hasta comparando llegar al vecinos. n. Insisto, si comparo el 1 con el n-ésimo, no. Probablemente el delta sea del orden de la distancia. Pero ese es el truco de sumar, porque empiezo a sumar el 1 con el vecino, después el vecino con el que viene, y empiezan por eso que una serie, ¿ya? Y por eso que tiene ese aspecto la serie, y no tiene otro. ¿Ya? Y no estoy haciendo ninguna trampa. Aquí la única, comillas, trampa es el supuesto, porque eso no es una trampa en estricto rigor, es un supuesto. Estoy suponiendo que la separación entre las rendijas es mucho más chica que la distancia que hay entre la fuente, o mejor dicho, el plano donde se generan estos haces de luz, y el lugar donde interfieren, propiamente tal. ¿Ya? De Ah, ya. hecho, el fenómeno, este fenómeno que ustedes ven acá en la esquina superior izquierda, precisamente les da cuenta de que ese supuesto es súper bueno. Porque si no, no se daría esta interferencia. Mire, imagínense el frente de onda que viene ahora entrando, una onda plana, ¿ya? Un láser verde. ¿Ya? Ando con una tos muy mala. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos un frente de onda que ingresa a una rendija. Esta rendija, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un zoom. Ya nos vamos a acercar mucho a la rendija y vamos a estudiar en detalle lo que pasa justo en esta rendija, que tiene ancho A. En esa dirección, para arriba da lo mismo. O sea, para arriba es A. En la dirección que hay digamos, que entra o que sale de la pantalla sería básicamente este eje. O sea, estamos mirando esta rendija, pero como de lado. ¿Sí? Entonces, esta es la altura de la rendija. Entonces viene la onda así. ¿Ya? Entonces, viene la onda, y entonces lo que nosotros vamos a hacer es recordarnos del principio de Fermat, perdón, del principio de Huygens, que dice que cada pedacito infinitesimal del frente de onda puede ser considerado una fuente de onda esférica. Entonces, partamos, por ejemplo, en dividir esta altura que tiene largo A, lo vamos a dividir en n pedacitos. Vamos a decir que hay n fuentes puntuales, ¿cierto? Según el principio de Huygens, ¿cierto? Que cada una de ellas es una fuente coherente, ¿cierto? Es decir, que tiene la misma frecuencia, amplitud, en fin. Y que se propagan esféricamente en el espacio. Entonces, cada una de estas se propaga ya para todo el espacio. Esta se propaga para allá. Pero en particular vamos a estudiar un punto que ponemos un punto que ponemos en una pantalla, así, al mismo estilo de lo que estábamos haciendo acá arriba. ¿Sí? El mismo estilo de lo que estamos haciendo acá arriba, lo vamos a hacer acá abajo. ¿Les parece? Entonces, lo que vamos a hacer, como dije, es tomar esta rendija de alto A y vamos a considerarla cada una, vamos a dividirlo en n pedacitos infinitesimales, llamémoslo así, y vamos a decir que cada uno de esos pedacitos es una fuente de onda coherente, esférica, que se propaga en el espacio. Y luego vamos a poner una pantalla por acá y vamos a ver qué pasa. Entonces uno dice, pero profe, obviamente va a interferir porque, sí,
Pero la pregunta es, ¿en qué límite se produce este patrón y en qué límite no se produce este patrón? Porque eso es lo relevante. Esta cosa uno no lo ve a cada rato. Uno cuando ve la luz que entra por la ventana, uno no ve un patrón de interferencia, ¿cierto?, en la habitación. Entonces parece que es muy importante el ancho de la ventana para que este fenómeno de interferencia se dé, porque evidentemente la luz está interfiriendo. Tengo infinitas fuentes de onda, ¿cierto?, que entran por mi ventana y que eventualmente deberían estar interfiriendo en toda la pieza. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí? Sucede precisamente lo que nos decía Fermat, que cuando uno tiene un frente plano, ¿cierto?, el siguiente frente va a seguir siendo plano porque es la superposición de todos los frentes de ondas que hay en la onda anterior, que son esféricas, y que al final del día lo que hacen es que producen otro patrón, digamos, plano, y el siguiente produce otro patrón plano, y si es esférico, produce otro patrón esférico, y produce otro patrón esférico, ¿ya? Pero ese comportamiento empieza a tambalear, llamémoslo así, o empieza a no ser tan así, cuando uno empieza a restringir ese frente de onda a que pase por una región acotada en el espacio. Porque ahí ya el número de ondas empieza a ser, comillas, finito numerable, y entonces sí empiezo a tener un patrón de interferencia, porque ya puedo considerarlas como si fuesen focos puntuales, y como no tengo el resto de las ondas que pasó, entonces no voy a seguir teniendo una onda plana, sino que voy a tener una onda esférica, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar en el punto P, particularmente. Entonces, fíjense que estamos haciendo exactamente lo mismo que con la N rendija. Solo que estamos tomando esta consideración, que ahora están acotadas en una región particular del espacio. Entonces, cada una de estas cuestiones, en particular, ¿cierto?, tienen un rayo de luz, que dicho sea paso, el concepto de rayo de luz está obsoleto, pero es útil para geométricamente entender lo que está pasando. Entonces, en particular, hay un camino óptico, que eso es lo que uno debería hacer, hay un camino óptico, ¿cierto?, que cada una de estas fuentes en particular puede llegar al punto P. En general llega a todos lados, pero en particular al punto P. Y entonces tengo que hacer el ejercicio que hice yo con la N rendija. Entonces lo primero que tengo que darme cuenta es que en la notación de CAD, la separación entre dos rendijas consecutivas, y CAN, el número de fuentes de ondas, es decir, cada una de estas que se ven acá como onda esférica, entonces yo puedo ahora relacionar, ¿cierto?, la cantidad A en términos de la separación que hay entre cada una de estas fuentes y el número de fuentes. Entonces A, puedo encontrar que A va a ser n-1 veces n-1, porque recuerden que siempre hay, es como, ¿cuántas separaciones hay entre mis 5 dedos? Hay 4 separaciones. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Pero tengo 5 dedos. Entonces, aquí tengo n dedos, entonces tengo n-1 separación, o n-1 des que tengo que relacionar para que me dé el A. ¿Se entiende eso, no? Ya. Creo que sí. A esta altura del partido yo creo que sí. Ustedes ya tienen harto training en el cuerpo, así que estas cosas las pueden encontrar así. Entonces, fíjese que relacioné A con D, que es la separación, y con el número de rendijas. Puedo hacer tender el número de rendijas infinito si quiero. De hecho, lo voy a hacer en su momento. Pero lo importante es que la separación entre las dos rendijas, recuerden que K por D, K por delta, ¿recuerden qué es lo que era delta? Era R2 menos R1, R3 menos R2, R4 menos R3, R5 menos R4, R6 menos Rn menos Rn menos 1. Es decir, la diferencia de caminos. Eso era delta. Y la diferencia de caminos es, de acuerdo a esta figura, fíjense, es este delta, es la separación entre las dos rendijas por el seno del ángulo. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, profe, pero hay otra trampa aquí porque usted está asumiendo de que todas tienen el mismo ángulo. Bueno, a primer orden sí. Si pongo la rejilla, o sea, la pantalla muy lejos, o sea, yo aquí en mi casa, tengo a todo esto una vista allá para abajo, mire, yo aquí en mi casa veo Puente Alto,
veo un árbol allá en Puente Alto y también veo la punta del cerro, no sé, puede ser este cerro que está, ¿cómo se llama? Chena. Para todo efecto de mi ojo, por la distancia que está el cerro Chena y ese árbol allá en Puente Alto, para todo efecto esos son paralelos, prácticamente. Así que ambos están casi al mismo ángulo, a primer orden. A primer orden. Sabemos que no, pero a primer orden. ¿Ya? Por eso que pongo ahí un aproximado. El K por delta va a ser algo que se parece a K de seno teta. Donde seno teta es un ángulo, digamos aquí, llamémoslo así, el ángulo del medio, como el ángulo promedio, si quieren ver. Para que corrijan todo el error que cometen en darle más ángulo al de arriba o menos ángulo al de abajo de ese rayo de luz central, llamémoslo así. Para que queden tranquilos. ¿Ya? Entonces, la gracia es que ahora puedo tomar ese D, y lo puedo dejar escrito en términos del alto de la ranura y del número de fuentes. Así que reemplazo el D aquí como A dividido por N-1 y lo reemplazo ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tengo K delta. Y luego, fíjese, solamente por cosas de convención, ¿no? Le llamo beta, que no es el mismo beta que tenía anteriormente a propósito. Aquí hay una cosa de solamente de coincidencia. Digo, el beta ese que hice para hacer la sumatoria. ¿Ya? Le llamo beta, defino beta, a la cantidad K a seno de teta. K a seno de teta. ¿Sí? K a seno de teta le llamo beta. Esto es para no tener un tremendo corcho dentro de una cuestión. Le llamo beta. ¿Sí? Ok. Dicho ello, entonces nuevamente puedo escribir el K delta, que es lo que nos interesa. ¿Por qué nos interesa escribir el K delta? Porque el K delta es el que está en la fórmula de las N, N rendijas, que es lo que vamos a suponer acá, o supusimos que hay, solo que está en una región acotada. Por eso que lo estamos relacionando con el A, con todo. Entonces ese K delta puede ser escrito como en términos de algo que no depende ni de N, ¿cierto? Ni del número de rendijas, que se llama beta. Fíjense que depende solo de la altura de esa rendija y de este ángulo teta, que básicamente me dice a qué distancia estoy midiendo con respecto al centro. Estoy midiendo la interferencia. Eso es lo que me dice el beta básicamente, o se puede relacionar de esa forma. Y entonces K delta puede ser escrito como beta dividido por N-1. Y entonces ahora lo que hago es que tomo ese K delta, lo pongo en mi expresión de la amplitud, K delta, ¿cierto? Y fíjense que me va a quedar algo así. Y luego digo, ok, fantástico, pero aquí no tengo N numerables porque no son fuentes puntuales. Aquí tengo un problema infinitesimal, es decir, tengo que hacer tender el número de fuentes a infinito, porque en realidad tengo infinitas fuentes acá dentro de mi rendija de alto A. Entonces, cuando yo tomo el límite, y esto ustedes perfectamente lo pueden hacer, lo podrían haber hecho en algún curso de cálculo, cuando yo tomo el límite de esta expresión, los invito a hacer esta expresión, me aparece una función muy bonita y muy conocida, que es la función sinc, seno de x partido por x. O sea, el límite de esta expresión de arriba es una función sinc, ¿ya? Seno de x partido por x, que dicho sea de paso, no diverge para x igual 0. Tiene un límite esta expresión para beta igual 0. De hecho, para beta igual 0 es el máximo. Se produce el máximo. ¿Ya? Pero bueno, en fin. La cosa es que lo relevante para todo efecto es que, fíjese, para que sigan la lógica. Primero, supusimos que en el alto de la rendija pueden pasar infinitas ondas, ¿cierto? De acuerdo al principio de Huygens, que en cierta forma interfieren en un punto P. Tomamos entonces el formalismo que ideamos para n fuentes puntuales, ¿cierto? O n rendijas, y lo compactamos, ¿cierto? Lo acotamos a una región muy, muy, muy finita del espacio de alto A. Y lo que hicimos luego fue correlacionar, o relacionar, mejor dicho, las cantidades geométricas que hay entre la altura
la separación entre las rendijas y el número de rendijas para poder escribir las cantidades que ya teníamos o de las cuales dependía nuestra intensidad para el caso de las n rendijas, y luego hicimos tender el número de rendijas a un número muy, muy, muy alto. ¿Ya? Déjenme poner de nuevo todo esto para que no... Entonces, esa es la lógica que hay detrás de todo esto. ¿Ya? Y entonces, uno tiene que ver si es que todos estos supuestos son consistentes con lo que uno observa. ¿Ya? Porque todo lo que nosotros acabamos de hacer, y por eso que es importante, chicos, que ustedes recuerden que la física es una ciencia empírica. O sea, es decir, todo lo que yo estoy diciendo acá, o suponiendo acá, tiene que estar en completa concordancia con lo que yo mido, porque si no quiere decir que mis supuestos están malos, porque aquí hay un hecho que es lo que sucede. Lo que sucede es lo que manda. Si yo no soy capaz de modelar algo que emule, ¿cierto?, lo que está sucediendo, entonces quiere decir que mis supuestos están malos, ¿cierto? O sea, hay algo malo. ¿Ya? Yo no puedo forzar a la naturaleza a comportarse como yo quiera. El físico lo que hace es, trata de predecir sobre la base de conocimientos muy fundamentales o muy elementales, en este caso, el cómo se comporta la naturaleza, pero no la fuerza. Lo único que hace con estos experimentos uno es tratar de limpiar, ¿cierto? Y hacerlo, limpiar todas las variables del problema y tratar de dejarlo en términos de la menor cantidad de variables posible, para poder ver el fenómeno lo más limpio y puro posible, y entonces poder cotejar lo que uno supone, que lo que uno supone está bien. Eso es un poco la lógica, chiquillos, de las ciencias básicas. El método científico, básicamente. El método científico. ¿Ya? Ustedes saben que el método científico es algo bastante nuevo, entre comillas. La ciencia en la Edad Media no se hacía con el método científico. Bueno, en fin. La cosa es que, como les decía, esta expresión converge a esta otra expresión en el límite de cuando n tiende a infinito. ¿Mm? Bueno, la gracia es que esta expresión ustedes ya recordarán cómo es, la función sinc, ¿ya? Recuerden que el beta tiene estricta relación, fíjense, con el a seno teta, pero el a seno teta en cierta forma también tiene que ver, o puedo relacionarlo, con la desviación que hay en el eje y, ¿cierto? Lo puedo relacionar con la desviación en el eje y. Ok. Bueno, esa es la expresión, como les decía, de la intensidad de la rendija. Entonces, fíjese, y precisamente esta expresión me da este patrón, ¿no? ¿Ya? Me da este patrón. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es la función? ¿Ya? Entonces, escribámoslo todo esto en términos de variables conocidas, porque aquí beta no es un ángulo, o sea, suena como un ángulo, pero otra cosa, ¿ya? Entonces, escribámoslo en términos de cantidades, de hecho es adimensional, a propósito. ¿Ya? Entonces, escribámoslo en términos de cantidades conocidas. Primero, el número de onda de la onda incidente. ¿Ya? Y el número de onda de la función de la onda incidente, uno lo puede relacionar con la longitud de onda de la onda incidente, ¿cierto? A través de esta expresión. Recuerden que beta, que lo que era K, A, seno, teta, ¿cierto? K por A es una cantidad adimensional, y seno teta también es una cantidad adimensional, así que es adimensional el beta. ¿Ya? Entonces el beta me va a quedar 2pi partido por lambda a seno teta. Entonces esto tiene unidades de largo, esto tiene unidades de largo, así que todo esto me queda dimensional. Esto es para ir verificando que estamos bien. ¿Ya? ¿Por qué es importante dejarlo en términos de eso? Bueno, porque son las variables conocidas. Pues uno conoce la longitud de onda de la onda incidente. ¿Ya? El A también es un parámetro, una cantidad que uno puede ir tuneando. Uno puede generar rendijas de anchos variables. ¿Ya? Es una variable el problema. ¿Ya? Bueno, lo otro es que el seno de teta, yo puedo, y aquí está el supuesto que les decía, es decir, yo puedo considerar que todos los rayos son básicamente paralelos, como lo que sucede acá con la luz que viene desde allá de Puente Alto, ¿ya? Entonces, en fin, entonces el seno de teta yo lo puedo perfectamente, perfectamente lo puedo escribir en términos de la desviación que hay en la pantalla hacia arriba y la distancia que hay entre la fuente y la pantalla, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que es seno de teta?
¿Qué es lo que es seno de teta? ¿El seno de teta a qué se parece cuando teta es muy chiquitito? A teta. A teta. ¿Y a qué más? ¿Cómo es la tangente cerca del cero? Cero. Es así. Bueno, el seno también es cero cerca de cero. Y el teta también es cero cerca de cero. No, pero me refiero a primer orden, por eso. A primer orden todo es una recta, ¿cierto? El seno y la tangente se parecen mucho a todo esto. Aquí yo perfectamente podría haber puesto que el seno de teta sea i partido por la raíz cuadrada de l cuadrado más i cuadrado. Eso sería en estricto rigor, para desviaciones completamente arbitrarias hacia arriba, ¿ya? Para ángulos muy, muy arbitrarios, ¿ya? Pero como estamos viendo el entorno cerca de la pantalla, uno podría decir que son ángulos chiquititos, entonces uno podría decir que es i partido por l. Ojo con eso, ¿ya? Bueno, entonces, beta medios, en realidad es eso, que es lo que es la cantidad que yo quiero escribir allá adentro. Entonces, aquí vienen dos casos, los máximos y los mínimos. El máximo se da, excepto el cero, ojo, excepto digamos, el central. Para todo n, excepto el central, el máximo se da cuando lo que tengo acá adentro es máximo, ¿cierto? Obviamente, por definición de máximo, es cuando está en máximo, ¿ya? Entonces, pero aquí hay un problema, porque el seno en cero, el seno en cero es cero, pero está un cero dividido por cero. Entonces la función sin tiene una particularidad, por eso es que es importante conocerla y por eso es que se estudia también en cursos de matemáticas. El punto es que cuando lo que tengo acá adentro es 2n más 1 veces pi medios, el seno es máximo, porque el seno sabemos que es máximo cuando el coseno es mínimo, ¿cierto? Cuando el coseno es mínimo. Entonces fíjense, para n igual 1, tengo 2 más 1, tengo 3 pi medios. Cuando n igual 0, tengo pi medio. ¿Cierto? ¿Qué pasa en pi medio? En pi medio el seno es máximo, porque recuerden que el 0 es 0, ¿ya? Es máximo, ¿cierto? En pi medio, y lo que tengo acá abajo también es distinto a 0, así que me da un número finito. Entonces tengo pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, entonces por eso que, pero, ojo, ¿qué pasa? Eso me da solamente, me da los siguientes máximos. Es decir, no me da me da ese, en fin, ¿ya? Tanto a la izquierda como a la derecha. Pero el central no me lo da porque el central es máximo cuando esto es cero. Cuando esto es cero y esto es cero. Porque eso existe. Es finito. ¿Ya? Ojo con eso, solamente lo estoy contando para que ustedes sepan. Si ustedes ven la función sinc, se van a dar cuenta que es una función que tiene un máximo grande al medio y después empieza así. ¿Ya? Ok, entonces, y aquí puedo relacionar, de acuerdo a esta expresión, diciendo cuando el beta medio es igual a de 2n más a 1 pi medios, que es cuando el seno se hace máximo, ¿cierto? Tengo los máximos, siempre los máximos que están del máximo central hacia afuera, ¿sí? Básicamente eso quiere decir que el i, de acuerdo a esta expresión, es igual a 2n más 1 lambda L partido por 2a. ¿Sí? Esa es la correlación que hay. Y en el caso de los mínimos, es cuando es npi. O sea, es el mínimo, excepto cuando n es igual a 0. Ojo, porque cuando n es igual a 0, el sinc es máximo. Entonces, todo lo que estoy diciendo aquí es válido, excepto para el máximo central. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, es mínimo cuando el seno está en pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, en fin. Cuando el seno se hace 0. ¿Ya? Excepto cuando la función sinc es maximal en el centro. Excepto para n igual 0. ¿Ya?
Eso es para que lo tengan en cuenta nomás, chicos, ¿ya? Entonces, en ese caso, el I, que es la desviación que hay entre el centro y tanto la izquierda como la derecha, ¿ya? Que también es válido para números negativos, a todo esto, es lambda L partido por A. N veces lambda L partido por A. Entonces, de esa forma, con estas expresiones, excepto para el central, que ya saben que está justo en el centro, ustedes pueden encontrar las expresiones o la curva que me dice, fíjense que es definitivamente mucho más grande. Esta es la función sinc, ¿ya? Y Profe, con estas, dígame. una pregunta, ¿vamos a alcanzar a hacer a ver lo de los controles, que ya son las 10:41 y nos dijo que Ahora avisáramos cuando... terminamos con esto. Terminamos con esto. Gracias. Ya, entonces aquí tenemos el máximo central y aquí tenemos, por ejemplo, la expresión de abajo me habla de estos mínimos, ¿sí? Y la expresión de arriba me habla de estos máximos. ¿Les parece? Bueno, ahí pongo que eso es válido excepto para... Y esto, con esto cierro, y ahí vemos los controles. Por último nos pasamos un poco más. Miren, cuando A es menor o igual, o menor o parecido al lambda, es decir, cuando la altura de la rendija es menor o muy parecida a la longitud de onda incidente, entonces yo voy a tener este fenómeno de difracción de la luz. Pero conforme yo hago tender el A, lo empiezo a agrandar con respecto a la longitud de onda incidente, entonces esta rendija, llamémoslo así, empieza a ser cada vez parecerse menos a una onda, al punto de que cuando A es muy grande, uno ve solamente un pico central y no ve las interferencias. ¿Qué es lo que pasa clásicamente? Cuando yo alumbro a través de una rendija, yo veo al otro lado una sombra, ¿cierto? Todo el resto oscuro, salvo la línea del centro. Pero fíjese, mire, hay pequeñas interferencias en los bordes que no son muy claros. Esto es lo que se conoce como la dualidad onda-corpúsculo. El comportamiento ondulatorio es este, el comportamiento corpuscular es este. Es decir, yo perfectamente puedo emularlo del lado derecho de la pantalla, pensando de que la luz son partículas. Entonces, si tiene una partícula en una rendija, yo veo que la partícula va a pegar el chancacazo en la pantalla al fondo, y si empiezo a contar eso, me voy a dar cuenta que al final del día voy a tener muchos puntitos que pegaron al otro lado. Es decir, la luz perfectamente podría ser considerada un corpúsculo. Y este fue el famoso dilema que tuvieron Isaac Newton y Christian Huygens respecto a lo que es el comportamiento de la luz. Y bueno, aquí les pongo una cosa que me gusta a mí esta figura porque es un poco el cómo es la luz. La luz es como si fuera un cilindro, ¿me entienden? Entonces va a depender de cómo ustedes la ven. Si la ven de acá, ven que la proyección es un círculo, pero si lo ven del otro lado, uno ve perfectamente que es un cuadrado. Es decir, ambas comportamientos de la luz son compatibles, ¿ya? Son compatibles. Por ejemplo, ahí se ve cuándo es como corpúsculo y cuándo puede ser considerado luz, perdón. Hice algo erróneo ahí. Ya, lo que les quería mostrar es esta curva. Esta es la curva de las intensidades incidentes y la intensidad, digamos, que yo mido conforme empiezo a agrandar el A. Entonces, cuando empiezo a agrandar el A, de la rendija central, la intensidad se empieza a hacer cada vez más grande hasta que llega un punto en que todo está concentrado solo en la rendija. Aquí lo que hice es en la integral de la curva en el centro. Entonces, al principio no es toda el área, pero conforme yo empiezo a agrandar el área, o sea, empiezo a agrandar la rendija A, empieza cada vez ser que toda la luz se concentra en ese máximo, en ese pico más grande, o central, hasta el punto en que toda está ahí. ¿Mm? Es un poco la idea. Este concepto lo vamos a estudiar más en detalle. Ya, muchachos, déjame detener la grabación.